Buenos días, profe. Nos cortaron las alas. Chito, chito. Okay. Hi, good morning. How are you today, guys? Bueno, creo que no va a entrar nadie más. Good morning, teacher. ¿Cómo estás? Hoy Sí. hay como 20 personas menos, ¿no? Sí. Y normalmente se conectaban más. Igual pues van entrando. Bien. Entonces, bueno, antes que nada, creo que es necesario que pues nos apropiemos de la situación que está pues pasando en Colombia, ¿no? Es importante que pues utilicemos todos estos acontecimientos para reflexionar y ubicarnos a nosotros mismos como ciudadanos, como colombianos. Tener una postura es importante y de hecho no tener una postura también pues demarca una posición, ¿no? Porque pues si nosotros no opinamos, digamos, no nos enteramos de lo que está sucediendo con nuestro país, lo dejamos pasar como si nada. Eso también es una postura, es una postura en la que no nos estamos interesando por lo que somos y a dónde pertenecemos, ¿sí? Entonces, pues eso también eh, pues nos identifica y es importante que nos apropiemos, ya sea una postura, la postura que ustedes decidan tomar, pues es importante que ustedes reflexionen al respecto y se apropien de lo que ustedes son y a dónde pertenecen, ¿bien? Eh, lo que pretendo hacer con esto es hacer un llamado a la reflexión, a que cuando ustedes pues si ya tienen la autoridad y los que aún no, pues que elijan por quién van a votar conscientemente, que eh, participen en todos los movimientos ciudadanos, así no sea presencialmente, pero que sí estén informados, que sepan que en su país el Estado mata a personas, que sepan que en su país ustedes mismos son los responsables de las personas que los gobiernan. Entonces, pues sí, creo que es importante que ustedes se apropien del espacio en el que ustedes están, que no simplemente lo ignoren y que bueno, pues obviamente no todos vamos a participar en marchas, no todos vamos a ir a hacer revueltos ni nada de eso, pero sí que estén informados, que sepan quiénes los gobiernan, que sepan por qué la situación en la que están, sí, que se involucren en el aspecto de ser ciudadano colombiano. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que les quería decir al respecto. Y si tienen algo que decir, pues cuéntenme alguna opinión respecto a lo que está sucediendo. Si no, pues ya seguimos, ¿listo? Bueno, entonces, ¿se escucha bien el audio, chicos, o se escucha con interferencia? Se escucha Se pasito, escucha profe. súper bien, profe. Bien, ok, es que estaba como un sonidito, pero no sé qué fue. Bueno, entonces seguimos. Today is 8 of May of 2021. Estamos a 8 de mayo. Bien, esta guía que vamos a trabajar hoy es la guía número 6. Ya los que enviaron oportunamente las guías, ya les envié su calificación respectiva. No sobra decir que los trabajos se hacen de manera individual, a mano. ¿Listo? Porque aún hay personas que entregan trabajos hechos a computador y no es que no se los revise, pero no se los reviso con la misma calificación. ¿Por qué? Porque
estaría desmeritando a las personas que sí lo hacen a mano. ¿Listo? Entonces, ya saben, es una indicación que se dio desde la guía 1, ya vamos en la guía 6 y aún hay personas que pues no siguen la indicación. No es porque sea mi capricho, sino porque es necesario. De esa manera también desplazamos conocimiento, practicamos ortografía, memoria, caligrafía, gramática. Entonces, es importante que lo realicen a mano, ¿bien? Listo, seguimos. Entonces, hoy la guía número 6 se trata de los verbos want, need, have y o has. ¿Listo? Estos verbos son también identificados como eh, verbos modales o también verbos que me implican eh, algo que se quiere, pero no solamente con una palabra, con la palabra querer, sino con sinónimos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la palabra querer, que en inglés se dice want. Acá como la tenemos. ¿Listo? Pero no es lo mismo decir querer, de querer algo, a decir yo te quiero. Porque cuando nosotros decimos te quiero, estamos implicando cariño, afecto. Y también podemos decir yo quiero eso, ¿sí? Quiero de querer un objeto, de, por decir, querer comprar un celular, comprar una camisa, comprar unos zapatos, ¿sí? O el querer de que se quiere obtener algo, ¿sí? Ese querer tiene diferentes significados. En inglés vamos a tener querer de querer obtener algo y querer de cuando le decimos a alguien, le queremos expresar afecto, entonces no lo vamos a decir con este verbo, sino lo vamos a decir ¿cómo? ¿Cómo decimos te quiero en inglés? Who knows? I love you. I love you, yes, of course. Exacto, se dice I love you. En inglés nunca vamos a decir I want you. No, eso Porque no igual yo suena. es otra cosa. Puede significar otra cosa, no va a significar afecto, No, no, va a no va a significar te quiero, te deseo. como posesión, exacto, más no como cariño. ¿Listo? Entonces sí, tengan en cuenta esa diferencia, ¿listo? En cambio, nosotros en el español sí usamos te quiero para cariño, pero también podemos decir quiero esto, quiero tal cosa, ¿sí? Entonces se puede utilizar de las dos maneras la misma palabra, pero en inglés no, hay palabras diferentes, ¿listo? Porque son cosas diferentes. ¿Bien? Bien, el pasado de want es wanted, ¿listo? Recuerden que en pasado los verbos regulares terminan con ed, ¿listo? Eh, También es importante que sepan que la pronunciación no se dice wanted, jamás se dice wanted, ¿listo? Recuerden cómo suena la E en el inglés, suena como una I y pues la D al final, ¿no? Want. Bien, entonces tenemos want y wanted en pasado, ¿listo? Y acá tenemos algunos sinónimos de pues, de este requerimiento, ¿no? Del querer, pero no de afectivo, sino el querer de necesitar o requerir algo, ¿listo? Entonces, tenemos need, que alguien sabe qué significa, los que ya vieron la guía, los que ya desarrollaron algo. Necesitar. Exacto, need significa necesitar. Necesitar. Sí, ujú. Entonces, ese need de necesitar también me está implicando un requerimiento, me está implicando algo que se necesita, pues valga la redundancia. Ese need es para algo que se solicita, que es necesario, ¿m? Implica necesidad. A eso se refiere este need. Y el pasado de need es needed, con ed al final. ¿Bien? Wish. What is wish? Do you know? ¿Es deseo? Ajá. Sí, deseo. I wish a car. I wish a cell phone. I wish travel around the world. Bien. Wish es desear. También es otra manera de decir que se quiere algo. ¿Listo? Wish. Appetit. Appetit es apetito.
Esto sí ya va más hacia, pues sobre todo esta palabra se utiliza pues en contexto de comida, ¿no? Pero también se puede utilizar para referirse a que uno tiene el apetito de superarse, ¿sí? También se utiliza para referirse a querer algo, ¿listo? A un requerimiento, pero entonces este ya va como a un contexto más específico. Bien, craving. You know what is crave? Crave. Antojo. Sí, sí puede ser. Es otra forma de decir deseo, pero es un deseo un poco más intenso, como obsesivo. Por ejemplo, cuando tenemos un crush. ¿Saben qué es el crush? Sí, Es el crush, o quién es el crush. un amor imposible. Yes. Yes, el crush, un crush es el amor imposible, esa persona con la que nos gusta, pero pues está fuera de nuestros estándares. Puede ser famoso, etc. ¿Listo? Entonces, podemos hablar de que una persona puede sentir un deseo obsesivo por ese crush, entonces esa persona pudiera I crave him, me encanta, me enloquece, lo deseo, pero pues es algo obsesivo, es un poquito más desquiciado de lo normal. Bien, listo. Demand. Demand está claro, ¿no? ¿Qué es demand? Demanda. Exacto, yo demando esto, demandar es como un requerimiento, como algo necesario que se vea. Bien. Ujú. Listo, fancy. Do you know what is fancy? Lujosa. Sí, pero también lo podremos utilizar, digamos, en el contexto de que lo que se desea, pues es algo costoso, eh, o la manera de lograrlo es también de una forma, digamos, lujuriosa, bueno, costosa. Bien, hankering. Do you know what is hankering? Esto está difícil. Hankering. Hankering es anhelar. ¿Listo? Anhelo, hankering. Esa es la manera para decir anhelo. Hunger. What about hunger? Es easy, is easy. Hunger es otra manera para expresar necesidad, pero nosotros la conocemos comúnmente como I'm hunger. Oh my God, I didn't eat anything. Yo no comí nada. I'm hunger. Hambre. Sí, Hambre. estoy hambriento. Y también es una manera de expresar el deseo de algo, ¿sí? Estoy hambriento por tal cosa. Hunger. ¿Bien? Listo, seguimos. Espero que estén tomando nota. Longing. Longing también es una manera de expresar anhelo, ansia, ¿sí? Necesidad. Ansia, por ejemplo, cuando las personas se sienten ansiosas y comen mucho chocolate. I'm longing for a chocolate. Si estoy ansiosa por un chocolate. Longing. Necessity, necesidad, requirement, requerimiento. Thirst. Esto es fácil. ¿Cuál es thirst? Sed. Exacto, sed. Entonces, si lo utilizamos en el contexto de necesitar algo, ¿sí? De querer algo, entonces estoy sediento por tal cosa, ¿sí? Son maneras de expresar esa necesidad de lo que se quiere, ¿listo? Yearning. What is yearning? Anhelo. Yes. Y son sinónimos para expresar cosas que se desean, que se anhelan, que producen ansia, que producen necesidad, que se quieren. ¿Ven? Y yearn también, ¿ven? También va a expresar deseo. ¿Listo? Solamente que hay que ver en qué contexto se va a utilizar. ¿Listo? No es lo mismo decir I wish you que decir I crave you. ¿Listo? No es lo mismo decir wish you that I crave you. ¿Bien? En este caso sí es válido decir wish you, te deseo,
Y también es válido decir I crave you, también es válido. Lo que no es válido decir es I want you. Pues también se puede decir, digamos, en términos de posesión, pero si yo lo que quiero expresar es que te quiero, pero de manera afectiva, jamás va a ser válido decir I want you, ¿listo? No, para decir te quiero o te amo es I love you, ¿bien? Sepan que también culturalmente en inglés no se dice, no es como acá, por decir en Colombia, en Latinoamérica, que nosotros antes de decir te amo, nosotros decimos te quiero, pues normalmente, ¿no? Porque hay personas que se pasan, que ya de una se conocen un mes y ya las aman, ¿no? Normalmente se dice primero te quiero y ya cuando se siente que esa persona es la indicada, se le dice te amo, ¿no? En inglés no sucede eso de te quiero y luego te amo, no. En inglés I love you significa te amo, que también va a ser lo mismo que te quiero, y solamente se le dice I love you a esa persona correcta, pero no se le dice te quiero antes, no. Se le muestra el interés y bueno, entonces sí, todo digamos, el proceso del cortejo, ¿no? Pero solamente se le dice I love you a la persona correcta, ¿listo? Culturalmente así sucede, ¿listo? O sea, la que se cree correcta, ¿no? Pongámoslo entre comillas. Bien, entonces pues es bueno que sepan todas esas cositas. Listo, entonces let's gonna continue. Bien, acá vamos a ver cómo utilizamos el verbo need en una oración. ¿Listo? Entonces vamos a tener el sujeto, que va a ser como nosotros lo conocemos como pronombre. Luego vamos a tener el verbo, que en este caso es el verbo need, y pues el complemento. Entonces, dice, we need a good idea for our project. ¿Listo? Necesitamos una buena idea para nuestro proyecto. Una manera de utilizar el verbo need. ¿Listo? Pero también tenemos distintos sinónimos. ¿Listo? Que los vamos a utilizar pues, en diferentes contextos, pero pues es válido. ¿Bien? Bien, acá tenemos algo más sobre los usos. Vamos a tener que de forma positiva tenemos need y de forma negativa tenemos don't need. ¿Eso qué estructura gramatical sería? Verbo to be, presente simple, pasado simple. ¿Qué estructura sería? Need y don't need. O doesn't need. ¿Cuál sería la estructura gramatical? Verbo to be, presente simple o pasado simple. Son las que hemos visto. Who knows? Nobody knows? Nobody. Ok. Listo. Esto es presente simple. ¿Por qué sé que es presente simple? ¿Por qué creen? Porque acá está el auxiliar do. ¿Sí? Y si recordamos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el auxiliar do o das, estamos hablando en presente simple. Y ese auxiliar yo lo utilizo en qué oraciones? Negativas, interrogativas. ¿Listo? Jamás en afirmativas. Y acá está pues, representando la manera negativa. ¿Bien? Acá pues, tenemos el significado, nos dice que el verbo need o don't need lo utilizamos para decir algo que es necesario o innecesario, ¿listo? También, yo puedo decir que algo que yo necesito algo, pero yo también puedo decir que yo no necesito algo. Lo mismo va a suceder con el resto. I don't wish, I don't appetite, I don't crave anything, I don't demand, I don't fancy, etc. ¿Listo? Entonces, también, tal cual, utilizamos el auxiliar do o das. ¿Cuándo utilizo el auxiliar do y cuándo utilizo el auxiliar das? ¿Quién me dice? When. ¿Cuándo se utiliza el auxiliar do y cuándo se utiliza el auxiliar das? A ver, ¿quién me dice? Bueno, nadie participó, entonces. A ver, Fernanda Gómez, good morning. Hi, Fernanda.
Fernanda, are you in class? Or you aren't? Ok, Fernanda, ¿tú te acuerdas cuando estábamos viendo el presente simple, cuándo podíamos utilizar do y cuándo debíamos utilizar das? Más o menos. ¿En qué contextos, en qué oraciones utilizamos das? ¿Quién sabe? ¿No sabe? Oh my God, guys, what happened? Bien, a ver, repaso rápidamente. Tenemos el auxiliar do y el auxiliar das, ¿cierto? Oh my God, do. Entonces, este por sí solo significa hacer. Do por sí solito significa hacer. Pero cuando yo lo conjugo en una oración, ya no pierde, ya no voy a utilizarlo como el verbo hacer, sino que lo voy a utilizar como un auxiliar que me va a permitir hacer la conjugación de la oración. Si yo hago una oración negativa o interrogativa, pues me va a permitir saber si es negativa o interrogativa, ¿no? Entonces, si la oración es negativa, por ejemplo, entonces si yo tengo el pronombre I, ¿cuál utilizo? ¿Do o das? Do. I do not. Oh my God. I do not. Que si lo hago con contracción me va a quedar de la siguiente manera. Don't. I don't. Entonces utilicemos uno de estos. A ver, ¿quién se acuerda de uno que no sea ni need ni want? Uno que se acuerden de los que acabamos de ver. Wish. Otro. Sí, son fáciles. Tenemos wish, need, want. Y los que vimos, los que aprendimos. A ver, rápidamente miremoslos. ¿Cuál? What is lunging? ¿Se acuerdan qué es lunging? ¿No? No, profe, no me No acuerdo. tomaron nota. Oh my God, this is so sad, guys. Oh my God, bad, bad, bad. Bien, lunging es ansias. ¿Listo? Entonces yo no ansío. Iron lunging. A ver, yo no ansío que iron lunging. Iron lunging. Eat this. Yo no ansío comer queso. Bien. Listo. Y entonces, ¿por qué supiste que este iba con do, compañera que respondió? Y no con das. ¿Por qué lo supiste? ¿Mm? Porque respondiste bien. Pero ¿cómo sabías que era do y no das? Esto ya lo habíamos visto, chicos. What happened with you? ¿Profe, puedo responder yo? Yes, of course. Obvio que sí. Porque se supone que el das es para la... Para he, she, ¿no? Para he, she, En it. son tres. Brian, ¿qué pasó? Se te fue la señal, no te escuché bien. Escuché el inicio, pero no el final. Ah, se le fue el internet, sí. He, she, it. Exacto. ¿Por qué? Porque esos son pronombres en tercera persona. Y entonces utilizo das por la conjugación correspondiente del presente simple, que es cuando yo agrego s o es al verbo. Bien. Entonces, exacto.
como I, no es en tercera persona, no es ni he, ni she, ni it, entonces por eso utilizamos do, que si hacemos con contracción, pues nos va a quedar así. Puede ser I do not longitude this, o I don't longitude this. Bien, bueno, les envío eso. Pilas, chicos, porque esto ya lo vimos. This is easy. Nosotros solamente necesitamos estudiar, repasar para que no se nos olvide. Y es importante, el presente simple se utiliza todo el tiempo para hablar en inglés, todo el tiempo. Y si nosotros tenemos claro cómo se utiliza el presente simple, ya vamos a poder comprender y decir muchas oraciones que se utilizan todo el tiempo. Para decir yo no quiero eso, solamente para decir yo no quiero eso o yo no sé, utilizo el presente simple. Así que si yo lo entiendo, pues va a ser mucho mejor porque me voy a poder comunicar de una manera más asertiva. Bien. Bueno, miremos el otro, que también vamos a encontrar en la guía, y es el verbo have o has. ¿Listo? ¿Qué significa have? Have. Somebody knows what is have? Tener. Exacto, significa tener. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre have y has? ¿Existe alguna diferencia? Que el has se utiliza en tercera persona. Exacto, muy bien, pero significa lo mismo, ¿listo? Have significa tener y has significa tener, ¿sí? Significa lo mismo, así como con el verbo do, ¿sí? La diferencia radica es en que gramaticalmente, ortográficamente, cuando yo tengo los pronombres en tercera persona, he, she, it, voy a utilizar la conjugación has. Have se convierte en has cuando yo utilizo los pronombres en tercera persona, he, she, it. Oh my God. ¿Listo? El resto va a ser have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have, you have. ¿Listo? Acá tenemos conjugación con verbo to be, acá tenemos conjugación con verbo have o has, y acá la conjugación del verbo en pasado. Y en pasado se escribe todo tal cual has. Ahí en pasado, si no voy a mirar si es en tercera persona o primera persona, no. Ahí simplemente es has. ¿Listo? She had, he had, it had. ¿Sí? Pero en presente sí tengo que hacer la diferencia entre have y has. ¿Listo? Profe, ¿y had qué significa? ¿Qué significa, compañera? ¿No me pusiste atención? ¿Quién le dice? Tener. Pero tú preguntas, No, la última, profe. es en pasado. Ah, ok. Entonces, el pasado de tener, ¿cuál sería? Pues tuvo. El pasado de tener es tuvo. O tuviste, etc. Pasado. Ah, ok, profe, sí. Gracias. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que todos van a escribir sobre alguien que tengan cerca, si están solos, de un peluche, la cama, no sé, y van a describir algo que tenga ese objeto o esa persona. Entonces yo tengo al lado un peluche, entonces te voy a decir, a ver, oh my God, I don't remember cómo se dice peluche, ya les pongo, se me olvidó. Teddy. A ver. Ah, yes, no, pero eso transforma. Yes, te di. Sí, pero me parecía otra forma, pero no creo que fuera en francés. Me confundí. Bien, yes, ok, sí. Entonces, voy a decir, Teddy, en este caso es un perro de Teddy Dog. Teddy Dog has a pink dress. ¿Listo? Ahí yo escribí, el peluche del perro tiene un vestido rosado. ¿Listo? Entonces todos escriban una oración de
lo que tengan cerca. ¿Listo? Utilizando el verbo have o has. ¿Listo? Profe, ¿cómo se dice almohada? Almohada Pillow. se dice pillow, yes. Se escribe P-I-L-L-O-W. Yes. Ajá. Pillow. Pillow. Ajá. Oh my God, me quedó la duda de cómo se dice entonces peluche. Entonces, voy a buscar. Entonces ustedes escriben. Mm, Nunu. Se dice nunu. Pero no, es que era otra cosa. Buscamos sinónimos de peluche. A ver. Mm, mm. Mm, No. Ok. Bueno, vamos a leer. A ver, Daniela says, the car has four doors. Yes. The bed has a yellow blanket. Yes, nice. Bien, Juan, bien, Daniela. Laudre says, the pillow has boy's face. Oh my God, what about this pillow? Who are they? ¿Quiénes son? Oh, nice. Yes. This is like a K-pop band. Yes, Laudre? Do you like BTS? Bueno, Dani. My cat has a pink color. Oh, bien. Which color is your cat, Dani? ¿De qué color es tu gato? Darly says, I am next to a tree. Ok, Darly. Sí, estás diciendo que estás al lado de un oso de peluche, pero lo que estamos haciendo es decir que tiene el objeto o la persona en la que estamos cerca. Que tiene. Me refiero a si tiene un accesorio, si tiene algo en específico. Carol says, he has a lot of friends. Yes, sí, sí. Bien. Bueno, nobody else. Entonces participó Carol, Laudres, Derly, Dani. You are Dani. Are you Dani what? Daniela. Sorry, I don't remember. Tell me, Dani. Dani. Okay, you are a guy. Daniel. Which is your last name? What is your last name, Daniel? Daniel Esteban Blanco. Okay, thank you. My cat is white with red. Oh, yeah, I want to see your cat. Ven, I want to see you. Yo quiero ver tu gato. O I need to see your cat. Pero entonces vean la diferencia. No es lo mismo decir I want to see your cat a decir I need to see your cat. ¿Cuál es la diferencia al decir I want a decir I need? ¿Mm?
¿Cuál es la diferencia, chicos? Cuando yo digo, yo quiero ver tu gato, decir, necesito ver tu gato. Que está hablando como una necesidad, ¿no? O sea, necesito ver tu cara. Es algo, es un poquito como de, digamos, el need está implicándome algo de obligación. La necesidad, ya cuando hablo de necesidad es porque no tengo opción y es porque tiene que ser así. Entonces, cuando yo no tengo opción, tiene que ser así, está implicándome una obligación. En cambio, cuando yo digo quiero, no estoy implicando una obligación, estoy implicando ya algo más libre, algo como opcional, ¿sí? Entonces, vean las diferencias. Entonces, espero que les quede claro y que lo apliquen en sus vidas, ¿listo? Que lo utilicen, que piensen en inglés. Ay, no sé, se antojaron muy bien, compañera Paula, súper. Em, que si se antojaron de comerse un helado, piensen cómo dirían eso en inglés. Hablen ustedes en su mente en inglés. No importa si no les queda correcto, su cerebro se va a ir adaptando y ya después se les va a facilitar mucho más. ¿Listo? Profe, pero es que la pronunciación es muy complicada, ¿no? Y pero es algo de práctica, Yesenia, es algo de práctica. Eso nadie nace aprendido. Nosotros antes de correr tuvimos que aprender a caminar y para aprender a caminar tuvimos que caernos muchas veces, ¿sí? Tuvimos que primero aprender a gatear, todo es un proceso, ¿no? Entonces, nadie nace aprendido, es de práctica, es de constancia, de intentar, de escuchar canciones en inglés, de escuchar a personas hablando en inglés, en videos, en películas, de interesarse, porque nosotros decimos, ay, es que eso es muy difícil, pero no hacemos nada al respecto, pues nunca vamos a aprender. Sí, señora. Mire que yo estoy estudiando una niña y a ella le dan todos los días inglés, pues, y practico Sí. con ella, pero se me complica mucho. Sí, igual es que sí, eso nadie le va a quitar lo difícil, pero pues también ahí está, digamos, la magia en que como no es algo que todo el mundo puede hacer, pero cuando tú te esfuerzas y ves que lo vas logrando, al inicio siempre se nos va a complicar todo, pero a medida de que vamos practicando, de que vamos reconociendo, ya se nos va a facilitar mucho más. Bien, entonces vamos a ver la guía número 6. ¿Listo? Entonces acá nos dice pues los usos de have y has, que ya los vimos, que pues básicamente la diferencia radica es en los pronombres, porque el significado es el mismo, ¿no? Vamos a ver el uso del verbo want y vamos a ver el uso del verbo need. ¿Listo? Y también vamos a tener las WH questions. ¿Listo? Las WH questions son palabras que se utilizan para expresar preguntas. ¿Listo? Entonces tenemos what, que significa qué, tenemos why, que significa por qué. Las con este why, porque nosotros en el español, nosotros decimos por qué de pregunta y decimos por qué de argumentación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos una pregunta, a ver, una pregunta bien rara. ¿Por qué llueve para abajo? ¿Quién me dice por qué llueve para abajo? ¿Y por qué no llueve para arriba? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque no puede llover de para arriba. Entonces, si ves cómo tú respondes, yo te digo, ¿por qué llueve para abajo? Y tú dices, pues, porque no llueve para arriba, ¿sí? Pero ese por qué no es un por Es qué because. que me implica pregunta, sino es un por qué que me implica argumentación. ¿Ves la diferencia? En inglés es diferente, la palabra es diferente. Nosotros utilizamos la misma palabra, pero con un acento diferente. Digo, ¿por qué? No sé, ¿por qué los marranos no vuelan? ¿Sí? ¿Por qué? Pues van a decir, porque no tienen alas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cierto? Pues ese por qué me implica argumentación. Entonces, why significa ese por qué, el por qué de pregunta, el por qué existimos, por qué pasa esto, ¿sí? ¿Por qué? Pero cuando yo voy a decir por qué de argumentación, entonces voy a decir because. Because.
se dice because y este es un porque. Listo, en español lo escribiríamos así. Porque, ay, porque es este why y because es este por qué. Entonces, incluso miren la diferencia en el español. En el español, cuando nosotros preguntamos por qué, va separado. ¿Por qué? Y lleva tilde la E. Y cuando hacemos la argumentación, va unido y sin tilde. ¿Sí? Entonces, son diferentes. Bien, entonces, why es por qué de pregunta y because es ese por qué, pero de argumentación. ¿Sí me entienden la diferencia, chicos? Uy. Sí, profe, alto. Bien, entonces, por ejemplo, en canciones vamos a encontrar cause y acá una comita. Ese cause con esa comita significa el mismo because, sino que en el inglés informal, generalmente no se dice because, suena muy largo, se dice cause. ¿Listo? Cause. Cause I don't know. Cause. ¿Sí? Y hablan muy rápido, entonces a veces por eso no se entiende. Pero ese cause hace referencia a ese because que va a significar por qué de argumentación. ¿Sí? No es lo mismo decir por qué a decir por qué. Ajá. Entonces, pilas con eso. ¿Bien? En el inglés son dos palabras diferentes, perdón, pero en el español, pues sí es la misma, lo que cambia es el acento o el uso que yo le doy. ¿Bien? Listo. Pero normalmente, o sea, formalmente vamos a utilizar esta palabra así, because, pero informalmente se utiliza todo el tiempo como cause. ¿Bien? Listo, seguimos. When, que significa cuándo, where, que significa dónde, who, que significa quién, which, que significa cuál, y how, que no tiene WH question, pero de la manera en la que se usa, que es en pregunta, también digamos que se clasifica como una WH question, a pesar de que no no inicie por WH como estas. Como no inicia con WH, pero sí tiene el uso de una palabra que se utiliza para hacer preguntas, se clasifica como una WH question, ¿listo? Y pues y se utiliza como cómo, ¿listo? How are you? How old are you? ¿Sí? Bien. Acá hay un video donde se explican los tipos de preguntas. Y pues eso es. Acá ya hay ejemplos. Y ya aquí abajo tenemos the activity. Bien, vamos a ver. What about this? Entonces, acá va. Entonces nos dice, elige la forma correcta del presente simple afirmativo del verbo to have. Entonces, acá. She has or have a new computer. Has. Yes, of course. My house. A ver, al que yo le pregunte. My house, 4 rooms. Has or have, al que yo le pregunte. Vamos a ver si pusieron atención. A ver, John Zavala. In this one. Oh my God, in this one, no. In this one. My house, has or have 4 Presente. rooms. Dime. Has or have. In this one. Mm? What do you say? Has or have? La primera. Has or have. Porque la primera puede ser esta. Mira, dice elige la forma correcta del presente simple. Has. Has. What is the problem with say has? No hay ningún problema en decir has. What happened, man? Don't be nervous. Sí, Bien. porque es it, ¿no? O sea, Exacto. Yes, very good, girl. Yes, you did it.
Bien, miremos este. I also have short black curly hair. Bien, vamos a ver quién me dice la opción. Entonces, le toca a ver, Mariana Vega. Ok, somebody right. What? ¿Qué no cuenta, Laudres? Ah, no, creo que ya habías. No sé qué. ¿A qué te refieres? Profe, que ya había Bien, pasado mucho tiempo. ¿cómo? No te entendí, no se te escuchó bien. Profe, que eso ya había pasado mucho tiempo atrás cuando lo escribí. Ah, ¿y a qué te referías? De que, profe, yo veo películas y veo dramas en coreano y yo no aprendo coreano ni tampoco inglés. Por mucho inglés que palabras. Oh, no, eso, La verdad, a serte sincera, pues sí, te entiendo totalmente, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nosotros nos concentramos es en la trama y no en el vocabulario, sí, es porque a verdad. uno le interesa saber qué pasa, pero uno no se pone a mirar que hay que lo dice así, entonces O ahí le voy a sea, decir así. Sí, cuando te vean entiendo, pero, películas en pero otro idioma, cuando vean películas en otro idioma, pónganle los subtítulos, no primeramente en su idioma, sino primeramente pónganlos en el idioma que está, por ejemplo, está en coreano, bueno, pónganlos en coreano. O si está en inglés, pónganlos en inglés y léanlos. pero es que Traten de hay que ver entenderlos el mientras ellos coreano, lo dicen. porque es que coreano es muy difícil, a mí Obvio. No, personalmente me profe, mire que parece. en coreano lo ven difícil, no es difícil. Ah, dilo tú. Pero si es verdad, si se concentran solo en la película, pues no van a aprender pues el idioma en sí, pero en Exacto. serio de tanto escucharlo, uno piensa que no, pero de tanto escucharlo, Sí, 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 se ya afina el después lo oído. Escucho el reconocí. drama y veo los subtítulos en español y ahí digo, ah, esto es tal palabra. Y así voy aprendiendo. Pero sí, ahí va, sí, eso es, pero igual eso también es de tiempo, de constancia. Y a mí en lo personal también me pasa lo mismo, yo me O sea, concentro en la trama y pero yo cuando digo, ay, aconsejo que, o sea, yo aconsejo que al principio no lo pongan en el idioma de uno. O sea, para que cuando vayan hablando las personas, tú vayas leyendo lo que ellos van hablando, porque entonces vas a, ujú, vas a entender en su idioma. Y ya después, ya cuando ya ujú, lo hayas visto, no sé, en ese idioma de ellos natal y ya lo hayas, los subtítulos también los hayas visto en ese idioma, pues ya después la ves en tu idioma para que entiendas más. O sea, eso es lo que yo hago y he yes, aprendido así. ajá, yes, es una muy Y buena lo que hago técnica. siempre, yo nunca los pongo en mi idioma, yo los veo así, con el idioma original. Pero seguramente tu vocabulario es mucho más enriquecido que el de los que no, de los que Pero ignoramos totalmente esa lengua. es que Vas a es lo tener que te muchas digo, palabras. no es solo verlo, sino poner los subtítulos en el idioma. Ujú. Me sentí regañada por Daniela. Porque no me hace caso, no me Bueno, a ver, entonces, en la siguiente oración sigue Valentina Rodríguez. Valentina, Valentina, this one. A ver, this one, la tercera. I has or have short black curly hair. Valentina, are you in class? Oh my God, guys. Bueno, chicos, sí les tengo que decir lo siguiente. Las personas que entran a clase y no participan, pues, ¿para qué entran a clase? ¿Para qué se molestan en conectarse? Si van a dormir, pues sigan durmiendo, porque es algo No, yo no muy estoy incómodo durmiendo. para... Ah, no estoy diciendo que tú estés durmiendo, lo estoy diciendo en general, pero pues como no me respondías, pues puedo No, es pensar que no muchas sé cosas. cuál es, profe, la verdad. Ah, bueno, listo. Entonces, tienes que mirar la diferencia entre has y have. ¿Listo? Have lo voy a utilizar con los pronombres. I, you, we, they, ¿sí? Y has lo voy a utilizar con los pronombres she, he, it. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica? En que
has lo voy a utilizar con los pronombres en tercera persona, ¿sí? Cuando no estoy hablándole directamente a alguien, ni cuando me estoy refiriendo a mí mismo. Me estoy refiriendo a otra persona o a algún objeto ajeno a mí. Entonces, en esos casos no voy a decir have, sino voy a decir has. Ahí es cuando recordamos cuando utilizábamos el verbo do o das, que das lo utilizábamos para los pronombres en tercera persona. En este caso va a ser has para los pronombres en tercera persona. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, ¿cuál sería la opción? Has o have. I, has o have, short black curly hair. En español, ¿qué significaría eso? ¿Quién me dice? La obligación es que Tener. ¿Rizado? Exacto, tengo el pelo corto O y sea, rizado. Muy bien. Has, ¿Utilizamos cuál? ¿Cuál? has, ¿Quién me está respondiendo, Valentina? Valentina, tú me dijiste has, ¿cierto? sí señora. Pilas, Valentina, pon atención, porque no es has. ¿Por qué no puede ser has? Porque has yo lo utilizo para she, he e it. ¿Y este qué pronombre es? Y ese es I. I. Entonces I iría con have. Exacto. I iría con have. Entonces, has, tengo que tener en cuenta, sí, lo que tengo que saber es que has lo utilizo con she, con he y con it. Y que have, pues lo voy a utilizar para el resto. ¿Mm? Nunca voy a decir I has. I has short black curly hair. ¿Por qué? Porque estaría diciendo otra cosa. Estaría diciendo yo tiene cabello corto y crespo o rizado. ¿Sí? Yo tiene, eso como así que yo tiene, eso no tiene sentido. Yo digo yo tengo. ¿Mm? Entonces pilas, porque a eso hace referencia utilizar has, a la conjugación de acuerdo al pronombre. Bien, no voy a decir ella tengo cabello rizado, no, ella tiene. ¿Sí? Por eso es que utilizo have o has. Bien, bueno, seguimos. Espero que te haya quedado claro. A ver, pues básicamente en el punto 1 tengo que elegir si have o has. Eso es todo. En el punto 2 dice que tengo que adecuar la oración con have o con need. ¿Listo? Y entonces acá nos dice cuál es el uso de have y nos dice cuál es el uso de need. ¿Listo? Vamos a ver que have to lo vamos a utilizar para dar consejos o obligaciones si tú tienes que hacer esto. O need para expresar necesidad. ¿Listo? Y pues eso es, elegir si have to o need. El 3 nos dice, realiza 15 oraciones utilizando el verbo want. Por ejemplo, yo quiero un carro lindo. I want a nice car. Yo quiero irme a casa. I want to go home. She wants to go shopping. Ella quiere ir de compras. Michael wants help. Michael quiere ayuda. El 4 nos dice, realiza 10 oraciones con el verbo need. Y acá pues están los ejemplos respectivos. El 5 nos dice, completa la oración de forma adecuada utilizando has o have. Fácil. El 6 nos dice, lee la pregunta y fíjate en la parte mayúscula de la respuesta. Posteriormente escoge la palabra WH que completa la pregunta de forma correcta. Entonces, dice, did you buy the house? Y entonces la respuesta nos dice, I bought it last year. Las palabras en mayúsculas son last year, ¿cierto? Se refiere a el año pasado. Acá nos está hablando del año pasado. ¿Cuál sería la WH question que yo utilizaría para hacer esta pregunta? Porque si esta persona me está respondiendo que la compró el año pasado, entonces, ¿qué pregunta le tuve que haber hecho yo para que ella me responda eso?
when, where, which, what, how, who. ¿Cuál utilizarían ustedes? Entonces, obviamente no se acuerdan porque fue algo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos devolvemos a mirar la guía y decimos y leemos. ¿Cuál? When. Yes, of course, when. Entonces, como los que no saben, vamos a irnos a mirar la guía y buscamos. Entonces, ¿cuál utilizaría para, y si me responden que fue el año pasado, estamos hablando de tiempo, ¿cuál sería la WH question que yo utilizaría? ¿Por qué? ¿O qué? No sería. No sería dónde, porque me respondieron el año pasado. Si te preguntan dónde y yo respondo el año pasado, pues sí, como que no va. Who es quién, tampoco iría. Which es cuál, tampoco. Y how, pues tampoco. Entonces nos queda when, que pues me dice cuándo. ¿Cuándo compraste la casa? La compré el año pasado. ¿Sí? Bien. Entonces, pues a eso hace referencia ese punto. Y acá es lo mismo, ¿no? Miramos la terminación de las palabras en mayúscula y ahí ya sabemos. Entonces, por ejemplo, esta. Because. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la WH question? El que me digan se Why? lleva un punto. Ok, ¿y quién fue? Laura, no mentiras, Laura. Oh, yes, nice girl. You did it. You paid attention. Nice. Bien, Lourdes, I write your name. Lourdes. Laura, ¿qué? Laura Suárez, profe. Bien, Laura, nice. Entonces te quedó claro. Bien. A ver, Laura. Listo. Ujú. Bueno, y miremos el último punto. El último punto nos dice, completa las oraciones con WH questions. Entonces acá tenemos que poner cuál es la WH questions para cada oración. Entonces, por ejemplo, esta. Do you prefer red or green? ¿Cuál utilizarían ustedes? What, when, where, which. Profe, sería what? Puede ser what, sí, utilizaríamos what. O también podríamos utilizar which. Which hace referencia a objetos y lo utilizamos también para referirnos a opciones. ¿Listo? Cuando nos dicen, which do you prefer? ¿The white dress o the black dress? Y te están preguntando que cuál prefieres, el vestido Yo negro o el prefiero la vestido blanco. clásica. Oh my God, yes. Entonces sí, ese which hace referencia a cuál. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, thank you. See you the next Saturday. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Bye.